Con este vídeo comenzamos el bloque 3, que está dedicado a los fundamentos de electrónica digital. Empezaremos, este sería el orden de los temas que vamos a ir tratando en este capítulo, y vamos a empezar con la introducción. El primer bloque entonces corresponde con la introducción, y en esta transparencia vemos lo que es un sistema electrónico actual. Básicamente consta de, primero, un sensor. El sensor tiene un sistema de procesado analógico de la señal, por ejemplo, un amplificador de la señal, y seguidamente tiene lo que es un convertidor analógico a digital, para pasar la señal a modo digital y de esta manera hacer todo el procesado de la señal en modo digital. Una vez la señal está totalmente procesada, si queremos pues reproducirla, por ejemplo en este caso que es una señal de audio, la tendremos que convertir otra vez de digital a analógico, y tras un procesado analógico posterior, que puede ser un amplificador de audio, pues podemos escuchar esa señal en modo analógico. Las señales que nosotros utilizamos normalmente en una aproximación clásica, tal y como se dice en la transparencia, se comportan de forma analógica. ¿Eso qué quiere decir? Que las señales evolucionan de forma continua con el tiempo. Lo que pasa es que hacer el procesado de las señales analógicas de forma analógica es muy complicado, y por eso se hace el procesado de las señales de esta manera que les acabo de explicar. Las convertimos a digital, y hacer el procesado en modo digital es mucho más sencillo que hacerlo en forma analógica. ¿Cómo se convertía una señal analógica a digital? Pues esto ya lo vimos ya en una de las transparencias de la introducción a la asignatura. Aquí tenemos, por ejemplo, a una señal analógica que va desde 0 hasta 7 voltios, que evoluciona de forma continua con el tiempo. Y para digitalizarla, lo que se hace es discretizar esa señal de la forma que se muestra en la derecha. Vean que lo que hemos hecho es, en el eje X, en el eje de las tensiones, hemos dividido las tensiones en 7 valores, bueno, en 8 valores, desde el 0 hasta el 7, en digital, lo hemos hecho con 3 bits. El 0 sería 000, el 1 001, así hasta el 111, que sería el valor de 7 voltios. Y en el dominio del tiempo también la hemos dividido en diferentes pasos discretos de tiempo, de forma que para cada paso discreto de tiempo vemos qué valor tenía la señal, y ese valor de la señal lo vamos poniendo debajo con su valor en forma digital. De forma que los tres primeros valores vean que es 111, el otro 111, otro 11, luego bajamos a 110, y así con todos los valores de la señal ya discretizada. Y esos unos y ceros, al fin y a la postre, ¿qué son? Pues valores de tensión, altos o bajos. Normalmente se suele usar un valor alto para definir un 1 y un valor bajo para definir un 0. Pues es la señal digital que ustedes ven abajo. Por ejemplo, los ceros pueden ser 0 voltios y los 1 suelen ser 5 voltios para la asignatura esta. Con lo cual tenemos una señal digital que representa de una forma pues la más fidedigna posible a la señal analógica. No la representa del todo bien. ¿Por qué? Porque siempre vean que la señal original no se parece, pero no es exactamente igual que la señal digital. Para que se pareciese más, ¿qué habría que hacer? Pues o poner más resolución en el dominio del eje X, en el dominio de las tensiones, en vez de usar 3 bits, usar 4 bits, con lo cual en vez de tener 8 valores tendríamos 16 posibles valores de tensión, o más, podemos tener más bits. Saben que hoy en día los ordenadores suelen trabajar con 64 bits. Y también en el dominio del tiempo habría que subdividir en intervalos de tiempo cada vez más pequeños. De forma que si lo hacemos así, podemos tener una resolución suficiente como para que la señal original y la señal ya digitalizada se parezcan muchísimo. ¿Dónde está el límite? Pues el límite estará dentro de las condiciones con las que estemos trabajando. Si es suficiente con esta resolución para tener una señal adecuada, pues con esto seguiríamos trabajando. Y así no tenemos que usar más bits, o no tenemos que usar circuitos tan rápidos que tienen que trabajar con un intervalo de tiempo más pequeñito. Bien, entonces, como digo, los inconvenientes de las señales digitales con respecto a la señal analógica original es que hay una cierta pérdida de calidad que se puede mejorar aumentando la resolución en bits y la resolución en el intervalo de tiempo con el que estamos haciendo el muestreo, la frecuencia de muestreo que se llama. Y también la señal digital es
de una frecuencia mucho más alta que la señal analógica. Esto lo vemos aquí en la transparencia anterior. Vean que la señal analógica varía, sube, baja, sube, mientras que la señal digital sube y baja muchísimas veces. Es decir, que la frecuencia de la señal digital es mucho mayor que la señal analógica. ¿Cuánto? Pues n veces mayor, siendo n el número de bits con el que estamos representando la señal digital. Estos serían los inconvenientes, pero tienen muchísimas ventajas el trabajar en modo digital. La primera es la reproducibilidad de los resultados. Es decir, que la señal digital es más inmune al ruido producido por lo que sea, la temperatura, la humedad, lo que sea. Fíjense que a la derecha tenemos una señal digital e independientemente de que la señal tenga más o menos ruido, normalmente se va a poder distinguir sin ningún problema si la señal era un 1 o un 0. Sin embargo, la señal analógica, en cuanto le entra el ruido, pues el ruido ya hace que la señal no sea exactamente igual a la señal original, mientras que en el digital, como un 1 seguirá siendo un 1 y un 0 seguirá siendo un 0, pues es bastante más inmune a el ruido. Tendría que ser muy alto el ruido para que cuando queríamos decir un 1 se vea un 0, pero eso es cuando hay muchísimo ruido. La segunda ventaja es la simplicidad de diseño. Veremos que los diseños digitales son mucho más sencillos de hacer, se pueden hacer cosas mucho más complicadas que las que se hacían en modo analógico. Y encima no hay que tener en cuenta, por ejemplo, las tolerancias de los componentes. ¿Se acuerdan? Las tolerancias era que cuando nosotros íbamos a la tienda y nos compramos las resistencias estas, por ejemplo, la R1 y la R2, siempre venían con una bandita que nos indicaba si tenía un 5 o un 10% de tolerancia. ¿Eso qué quiere decir? Que esa resistencia no va a tener exactamente el valor que dice en los otros bandas de colores, sino que va a tener ese valor de resistencia más o menos una tolerancia. Entonces, cuando hacemos los circuitos analógicos, tenemos que tener en cuenta esas tolerancias para que funcionen adecuadamente. Pues bien, en electrónica digital eso no tiene sentido y no hace falta no hay que tener en cuenta problemas de tolerancia, y los circuitos se hacen de una forma muy lógica. La tercera ventaja es la de la flexibilidad, como decía antes. La gama de problemas que podemos hacer en modo digital es muchísimo más alta que la que podemos hacer en modo analógico. Y además, los circuitos digitales son cosas que en principio en analógica es muy complicado de hacer, en digital es muy fácil de hacer. Por ejemplo, hacer un amplificador veíamos que era tenía una cierta complejidad hacer un amplificador, mientras que en modo digital amplificar una señal es simplemente multiplicar dos señales. Se hace como una operación aritmética de multiplicar una señal con otra, un número por otro número. Entonces, la flexibilidad y la facilidad con la que se hacen los circuitos digitales es mucho mayor que con la que se hacen los circuitos analógicos. Luego hay otra ventaja también adicional, que es la posibilidad de programación, que significa que hay circuitos digitales que vienen, por así decirlo, desprogramados, y tú puedes programarlo haciendo que ese circuito haga una función digital la que tú quieras. Eso no se puede hacer, de forma analógica, pero en los circuitos digitales sí se puede hacer. Eso nos permite, por ejemplo, que si estamos haciendo un diseño, lo podemos hacer, diseñarlo, lo podemos probar directamente programándolo en un circuito programable, y si funciona, pues ya lo podríamos repetir muchas veces y ya estaría funcionando perfectamente. La quinta ventaja es que la velocidad. Decíamos que los circuitos digitales, las señales digitales tienen una velocidad mayor, tienen una frecuencia más alta que los circuitos analógicos, pero hoy en día los circuitos digitales funcionan muy rápidamente, con lo cual eso no es un problema grave a la hora de hacer circuitos digitales. Y por último, el precio. Ya hemos visto que el precio cada vez es más barato de los circuitos digitales. Todos tenemos hoy en día un teléfono móvil que no deja de ser un circuito con muchísima electrónica digital y que tiene mucha capacidad de cómputo, tiene más capacidad de cómputo que los primeros ordenadores que se mandaban a las naves a la Luna, por ejemplo. En un móvil tenemos una capacidad de cálculo muy alta y además con un precio bastante asequible. Hay teléfonos móviles que tienen un precio baratísimo y que tiene una capacidad de cómputo muy alta. Bien, la electrónica digital se basa en los sistemas binarios, en lo que es la lógica binaria, la cual se basa, como se dice aquí, en el álgebra de Boole. Una álgebra consta de una variable,
le podremos poner el valor que nosotros queramos, la X, la Y, la Z, la puerta se abre, la puerta se cierra, el nombre de la variable, pues el que nosotros queramos poner. Los valores que puede tomar la variable, en este caso tenemos solamente dos valores, el 0 y el 1. Por lo general, pues para nosotros, el 0 son 0 voltios y el 1 son 5 voltios. Eso se llama lógica TTL. Existen otras posibilidades, pero esta es la que vamos a utilizar nosotros aquí en clase, que el 0 es un 0 voltios y el 1 es 5 voltios. O el 0 es 0 voltios y el 1 es alta impedancia. Algunos circuitos vienen de esa manera. Pero básicamente es 0, por ejemplo, falso, no hay corriente o 0 voltios, y 1, verdadero, hay corriente o 5 voltios. ¿Vale? Y luego tenemos una serie de operaciones básicas, que son pues el negador, el NOT, la operación AND y la operación OR. Ahora lo veremos. Por ejemplo, aquí vean cómo son la función AND. Estos son unas tablas de verdad en el que vemos la X y la Y y tenemos todas las posibilidades que pueden tomar la X y la Y. Pues la operación AND de X e Y es cuando ambas señales valen 1, la AND vale 1. Y en caso contrario, pues la AND vale 0. La operación OR es o uno o la otra. Es decir, o cuando la X vale 1 o cuando la Y vale 1, la señal de salida vale 1. Si no, pues valdrá 0. Pues esa sería la operación OR. Y la negación, pues, como en su nombre indica, cuando le entra un 0 sale un 1 y cuando le entra un 1 sale un 0. Esas son las operaciones básicas de los circuitos digitales. Los circuitos digitales, como digo, se resuelven aplicando básicamente la lógica. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy sencillito en el que digo, si la puerta está abierta y el coche está en marcha, entonces podemos salir del garaje. ¿Esta operación qué es? Una operación AND. Vean, aquí hemos hecho una especie de tabla de verdad en el que la puerta está abierta, puede tomar valores o 0 o 1, es decir, o está cerrada o está abierta. El coche está en marcha, también puede tener valores o 0 o 1, o está en marcha o no está en marcha. Pero solamente podremos salir cuando la puerta está abierta, es decir, en puerta abierta hay un 1 y en coche en marcha hay un 1. Entonces en ese caso podemos salir, podríamos salir. Es decir, que este tipo de problemas se hacen aplicando la lógica, básicamente. ¿Cómo se puede representar un circuito digital? Pues de las maneras que les voy a contar ahora. La primera, la que está arriba, es la representación algebraica, que es una función f, pues tiene una función algebraica compuesta por negadores, por productos lógicos, AND, y por sumas lógicas, OR. También se puede poner como una tabla de verdad, como dijimos antes. Aquí tenemos una tabla de verdad. En la tabla de verdad lo que hay que poner es todas las variables de entrada, la X, la Y y la Z. Ponemos todas las posibilidades que podemos tener con esas variables, todas las posibles combinaciones. Vean que va desde la 0, 0, 0 hasta la 1, 1, 1, pasando por todas las combinaciones posibles. Y luego ponemos a la derecha pues la función para qué valores de las variables de entrada la función vale 0 y para qué valores de las variables de entrada la función vale 1. Eso se llama tabla de verdad. Y hemos visto, por ejemplo, las tablas de verdad de la AND, de la OR y de la negación, del NOT. También se puede representar como circuitos lógicos. Vean que los inversores, la negación se hace como un triángulo y un circulito detrás, eso sería un inversor. Las puertas AND se hacen con una línea recta y luego la parte de atrás curvada, y las puertas OR es parecida, solo que las dos curvas, la entrada es una línea curvada y la salida es una línea curvada. Eso sería la representación como puertas lógicas. También se puede ver el diagrama de tiempo de los circuitos digitales, se ve cómo evolucionan con el tiempo las diferentes variables de un circuito, y de esta manera se pueden ver si hay momentos en los que el circuito no funciona correctamente. También se puede ver como diagrama de bloque, es decir, un circuito complejo se puede meter dentro de una cajita y decir, bueno, este circuito complejo no vamos a representarlo con puertas, sino como una cajita que tiene unas entradas y una salida, y después conectando cajitas podemos hacer circuitos más complejos. Y también se puede ver como descripción en un lenguaje de descripción de hardware, como VHD o VHDL o Verilog. Son lenguajes que nos sirven para describir circuitos. Es igual que pintarlo, pero escrito como si fuera código, como si fuera programando en un código en Python o cualquier otro lenguaje. Pues estos lenguajes son lenguajes de descripción de hardware. Son lenguajes que nos permiten describir circuitos lógicos.
La clasificación de los circuitos digitales, la tengo aquí, hay dos clasificaciones que he puesto aquí. Una según la escala de integración, sí, es decir, según cuántas cosas cabe dentro de un chip, y también según la capacidad de programación, según si se puede programar más cosas o menos cosas. En el primer caso, según la escala de integración, podemos tener circuitos SSI, viene de Short Scale of Integration, que son poquitas puertas lógicas, entre 1 y 12 puertas lógicas más o menos. Luego están los de escala media, MSI, que va entre 12 puertas y 100 puertas, ya realizan cositas más complejas, como por ejemplo sumadores, multiplexores, contadores, esto lo vamos a ver. En realidad esta asignatura nos vamos a centrar en circuitos SSI y MSI. Luego están los LSI, los de Large Scale of Integration, que ya van entre 100 y 1000 puertas y hacen cosas bastante más complejas, como calculadoras, memorias, microprocesadores básicos, etcétera, etcétera. Y después están los circuitos VLSI, que viene de Very Large Scale of Integration, que ya los que tengan más de 1000 puertas. Y ahí ya tenemos todos los circuitos digitales que hacen procesado digital, o microprocesadores complejos, o ya circuitos que hagan cosas ya más complejas. Como digo, en esta asignatura vamos a utilizar circuitos SSI y MSI para hacer nuestra introducción a la electrónica digital. Luego, según la capacidad de programación, hay diferentes tipos de dispositivos programables. Los PAL, los GAL, los PLD, los SPLD, los CPLD, tienen diferentes nombres. Y hoy en día las más que se usan, porque son las que se usan para todo y ya casi no se nombran los anteriores, son las FPGA, que viene de Field Programmable Gate Array, que son circuitos integrados que se pueden programar para que hagan la función que tú quieras. Entonces tú normalmente desarrollas un circuito, un diseño, luego lo vuelcas en una FPGA, y una vez lo has volcado en la FPGA lo compruebas, y si funciona bien, pues o bien lo repites todas las veces que quieras, o bien ya si quieres hacerlo muchísimo más barato, en vez de comprar FPGA que te valen un cierto dinero y las programas, pues te vas a hacer lo que es un ASIC, veanlo abajo, que son ya no programables, pero ya como has comprobado que el circuito funciona bien de forma digital, pues ya lo que haces es un circuito específico solamente para hacer esa función que ya la tienes bien testeada con tu FPGA, y ya lo haces a nivel ASIC. En este caso ya no son programables, tú lo haces, los mandas a fabricar y te viene fabricado, pero se pueden fabricar muchísimos a un coste muy barato, y de esa manera puedes hacer economía de escala y vender productos a un precio mucho más barato. Entonces las FPGA suelen utilizarse para hacer eso, para hacer desarrollos, y una vez lo tienes todo bien desarrollado y lo tienes todo bien testeado, pues ya te vas a un ASIC para hacerlo mucho más barato. Y luego, ¿qué herramientas podemos utilizar para diseñar? Pues bueno, hay de todo. Hay herramientas para diseño de esquemáticos, hay herramientas para diseño mediante lenguaje de descripción de hardware, en el que tú programas y ya te compilas y te sale ya lo que es el hardware que estás diseñando. Luego hay simuladores para comprobar que todo va bien a modo de simulación. Y luego hay equipos para cuando, por ejemplo, tú eso lo vuelcas en una FPGA y quieres ver qué pasa con esa FPGA, pues hay equipos de testeo de circuitos digitales como analizadores vectoriales, analizadores y verificadores temporales, etcétera, etcétera. Hay muchísimas herramientas para diseño digital. Bien, con esto acabo lo que es la introducción, y ya en el siguiente punto hablaremos de los sistemas de numeración y los códigos.